Gonza, un número que sigue modificándose día a día, llegó a los 207 pesos en las últimas horas, este dólar paralelo que se negocia en la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿qué va a ocurrir hoy, ya en la última jornada hábil, antes de ir a votar? Todo esto también implica un incremento en la brecha cambiaria, así que por supuesto que los ojos del mercado y también del gobierno, ¿no? Por supuesto, van a estar puestos hoy en la cotización del tipo de cambio paralelo. Y justamente para hablar sobre este tema y encontrar un poco de explicación, tenemos en línea a Ismael Bermúdez, periodista especializado en economía. Ismael, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Ismael? Bueno, ¿y qué podemos entonces esperar, ¿no?, para la última jornada antes de la votación del domingo? Bueno, va a continuar, digamos, lo que viene pasando en las últimas jornadas, no solamente en las últimas jornadas, en las últimas semanas, en los últimos meses y en los últimos años, porque tenemos un proceso de devaluación de la moneda que ya arranca allí prácticamente a fines del 2017, comienzo del 2018. Ha habido un proceso muy, pero muy intenso de devaluación del peso que está motivado digamos, ese deterioro de la moneda argentina por el enorme endeudamiento que tiene la Argentina. No está en condiciones de afrontar esos pagos, es una abultada deuda, y eso ha generado que prácticamente el país esté en una virtual cesación de pagos. Esto se viene arrastrando, insisto, desde el año 2018, y estamos en un tramo ahora muy crítico, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que por las declaraciones del presidente y del propio ministro de Economía no están avanzando, se viene postergando. Ustedes calculen, ya estamos 2 años del gobierno prácticamente, y no ha habido ningún avance en un punto tan pero tan clave, teniendo en cuenta los fuertes vencimientos de deuda que tiene la Argentina para a partir del año próximo. Solamente con el Fondo Monetario Internacional estamos hablando de 17.000 millones de dólares. Hay que sumarle la deuda con los organismos financieros internacionales, hay que agregar la deuda que tiene con sectores privados, etcétera. Y bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares, y las reservas del Banco Central, bueno, están prácticamente vacías, y eso es un deterioro muy, pero muy fuerte de la moneda argentina, que lógicamente se traduce también, además de la pérdida de reservas y de valorización de la moneda, se traduce en una alta inflación, que también, si uno mira los datos de los últimos 4 años, tuvimos en el 2018 una inflación ahí del orden del 44%, saltamos al 53,8% en el 2019, 36% el año pasado, y este año vamos para una marca de arriba del 50%. Es un deterioro económico, financiero, que se traduce en un deterioro social muy, pero muy fuerte, como marcan los indicadores sociales de pobreza e indigencia tan, pero tan elevados que tiene la Argentina. Ismael, buen día. ¿Y usted ve alguna posibilidad de que se estabilice? Digo, por lo que está contando, más allá de la elección, a priori uno pensaría que podría seguir subiendo, ¿no?, el dólar blue. Bueno, vamos a ver también el resultado de las elecciones. Eso tiene mucha importancia, porque no olvidemos que en las PASOs el gobierno tuvo una derrota muy, pero muy importante. Vamos a ver si esa diferencia que obtuvo la oposición respecto del oficialismo se mantiene, se agranda, se acorta. Eso puede determinar que el gobierno de esta elección salga más debilitado o menos debilitado en función de justamente el resultado electoral, y eso va a condicionar todo el ciclo político e institucional que se abre a partir del domingo a la noche. ¿Por qué digo esto? Porque faltan 2 años de mandato del presidente, tiene que gobernar ya con otro cuadro político, otro humor político, otro humor social, y quizá inclusive con un cambio en la composición del Congreso, con lo cual muchas de las leyes que quiera impulsar el oficialismo ya no van a tener la facilidad de la votación que tuvo durante estos 2 años. Entonces el cuadro político y institucional puede ser muy, pero muy complejo, y eso va a incidir de manera muy fuerte en la economía y en el valor del dólar, más aún estando pendiente una negociación con el FMI, cuyo desenlace también va a depender que continúe o no la salida de capitales, porque
cuando el dólar sube es porque hay una gran demanda de divisas, y si hay una gran demanda de divisas, eso significa salida de capitales, porque con los pesos uno compra dólares y con los dólares ¿qué hace? Y bueno, lo manda al colchón, lo manda a una cuenta en el exterior, si son grandes empresas hacen giros muy pero muy importantes, y todos son pérdida de divisas, y entonces el Banco Central cada vez tiene un poder menor para poder regular el valor de la moneda, y por eso estamos en esta situación donde el dólar ya ha cruzado la barrera de los 200 pesos, 207 en el día de ayer, y posiblemente en el día de hoy se mantenga o alcance todavía un valor un poquito superior. Claro, Ismael, y te quería preguntar cómo ves el lunes, ¿no? El día después de las elecciones, probablemente el domingo ya veamos algún cambio en las pizarras virtuales del dólar blue, o para un lado o para el otro, y en ese contexto también tenemos a los dólares financieros que están cotizando lejos del valor del dólar blue, incluso a aquellos que están regulados también. Entonces también en medio de la dispersión de los tipos de cambio, ¿cuál es el dólar que tenemos que mirar entonces ante tanta diferencia? Y en ese sentido, ¿qué tenemos que mirar el lunes? Bueno, los dólares están en función de la actividad y de la especulación. Todo lo que tiene que ver con el comercio exterior se rige por el dólar oficial, tanto las exportaciones como las importaciones. Ahora, cuando la brecha es muy grande, también en ese mercado de comercio exterior que se rige por el dólar oficial, bueno, es muy tentador hacer distintas maniobras para poder exportar y no tener que liquidar en el mercado oficial, sino liquidar en los mercados paralelos para hacerse de la diferencia, y del otro lado del mercado importador poder comprar la mayor cantidad de dólares oficiales, porque lo estoy comprando a un valor un 50% inferior al que tendría que pagar si lo hago por el mercado, por los mercados alternativos o por el mercado paralelo. Entonces, eso abre también otro margen especulativo muy pero muy fuerte, que le puede llegar a restar una importante cantidad de divisas al mercado oficial y sobre todo al Banco Central. El otro elemento importante es que con semejante nivel de brecha, lo que ha habido es un corrimiento de los depositantes en pesos, porque el otro problema que estamos teniendo es que hacer un plazo fijo en pesos hoy en la Argentina es inferior a la inflación. O sea, uno hace un plazo fijo y en lugar de tener un rendimiento real positivo, tiene un rendimiento real negativo. El plazo fijo te están dando más o menos un 3% mensual y la inflación está en el 3,5%, tanto el mes pasado, tanto en septiembre como en octubre. O sea, hay una pérdida ahí prácticamente de medio punto. Cuando uno anualiza, evidentemente está teniendo una pérdida muy importante. O sea, ahorrar en pesos en la Argentina no produce un rendimiento positivo, sino un rendimiento negativo. Eso también invita a que uno mire el mercado del dólar como mucho más atractivo, y efectivamente cuando uno hace las cuentas de los últimos meses, el rendimiento en dólares ha superado a los plazos fijos y ha superado inclusive a la propia inflación. Entonces, el rendimiento real es realmente gigantesco. Creo que va a haber que esperar el resultado del lunes, el resultado del domingo a la noche, para ver cómo van a abrir los mercados financieros el propio domingo a la noche, porque ya por la diferencia de horario ya hay cotizaciones sobre los valores de la Argentina en el exterior. Y bueno, vuelvo a señalar, hoy por hoy el valor del peso argentino o el valor del dólar es muy dependiente de la situación política. Ya no hay, el deterioro económico es muy pero muy fuerte, la devaluación del peso ha sido gigantesca, y todo el problema hoy pasa por un problema de tipo político, institucional, e inclusive, si uno lo mira bien, la propia negociación con el Fondo Monetario Internacional es eminentemente política. No olvidemos que el préstamo que el FMI le dio a la Argentina fue un préstamo político. Sí. Intervino Donald Trump diciendo hay que darle ese préstamo a la Argentina sí o sí. Y bueno, nuevamente el arreglo de esa deuda hoy pasa por términos políticos, como fue otorgado en su momento por Donald Trump al gobierno de Mauricio Macri.
Bien, Ismael, bueno, este tema da para seguir hablando más en Argentina, ¿no? Que lo decías, ¿no? Está muy ligado a la política, tenemos temas todos los días y bueno, las elecciones del domingo, así que bueno, te agradecemos, ¿no? Por este panorama esclarecedor. Gracias por este contacto aquí con el alcalde de la ciudad. No, al contrario, buen día para todos. Suerte. Bueno, siendo casi las 8:30 de la mañana, nosotros tenemos que ir a la primera pausa. Quédense, en un ratito vamos a hablar